Lucas capítulo 2, versos del 8 al 12. Estaremos meditando la palabra del Señor en Lucas capítulo 2, versos del 8 al 12. Dice la palabra del Señor: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Cerremos nuestros ojos nuevamente y vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre nuestro, venimos delante de tu presencia, Señor, esta mañana con nuestros corazones henchidos de gozo por la salvación que hemos tenido en Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque día tras día, Señor, tú nos hablas al corazón por medio de tu palabra. Y por eso, Señor, esta mañana con humildad nos refugiamos en ella. Con devoción nos refugiamos en ella, sabiendo, Señor, que en ella tenemos paz, deleite, confianza, que en ella podemos ver claridad, podemos encontrar la verdad para nuestra vida y nuestro caminar. Señor, yo te pido con humildad una vez más que tú uses a este siervo débil e inútil que está en tus manos el día de hoy. Señor, mis palabras pueden ser necias y mis argumentos pueden ser demasiado pequeños. Por eso yo te pido, Señor, que tú te exaltes en medio de nosotros, que tú te glorifiques, Señor, que cabalgues con honor, con poder, con majestad en medio nuestro, que te vindiques como el Rey de la gloria, como el autor y consumador de nuestra fe, que exaltes tu nombre en medio nuestro a través de esta predicación, para que nuestros corazones completamente sean llevados a un profundo e incomparable afecto por ti. Inflama, Señor, nuestros corazones de afectos. Inflama, Señor, nuestro corazón de amores por ti. Señor, que no salgamos de este lugar tal como hemos entrado, que salgamos de este lugar con nuestro corazón completamente abatido por ti, completamente lleno de ti, Señor, y completamente apasionado por la obra salvadora que has hecho por nosotros. Toma el control, Señor, de este tiempo y de esta predicación. Sé tú el dueño, el rey, el amo y el Señor de este púlpito. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar su lugar un momento. Bien es sabido, y yo no tendría casi que explicar esto, pero bien es sabido que en esta época en la que estamos viviendo, la mayoría de las personas tienden a tener una especie de tienen un momento más iluminado. Su año como que se enciende. Es una de las épocas más coloridas, es una de las épocas más llamativas. Para algunos tienen vacaciones. Para los que tienen vacaciones, qué bueno por esas vacaciones. Para otros es llamativa esta época por las festividades y por los convivios. Para otros, incluso a esta época le atribuyen una especie de espíritu especial para amar y para ser amado, para dar regalos, para disfrutar, para pasarla bien con los demás y con todas las personas a nuestro alrededor. A este espíritu se le llama el espíritu navideño, ¿verdad? ¿Ha escuchado usted eso? El espíritu navideño. La mayoría de películas que usted encuentra que tengan que ver con la Navidad siempre le van a mencionar el espíritu navideño. Es parte de la esencia de la época, el espíritu navideño. Pero hermano, para el cristiano verdadero, para el que honestamente persigue a Cristo, para el que es su discípulo, para el que camina detrás de él, para el que es llenado por el Espíritu Santo día tras día y desea en deleites glorificar a Dios y deleitarse en él, hermano, para el cristiano verdadero, esta época es mucho más que solo regalos y arbolitos. Esta época es mucho más que Santa Claus. Esta época es mucho más que cualquier otra cosa. Esta época, de hecho, es tan importante que puede trascender o va a trascender nuestra fe. Es algo que trasciende nuestra fe. Y es que, hermanos,
nosotros no celebramos lo que el mundo celebra, aunque claro, por supuesto, celebramos la misma fecha, participamos de los mismos convivios, estamos en el mismo pueblo, en la misma situación, utilizamos las mismas luces, los mismos colores, las mismas palmeritas. ¿Cómo se llaman estas? Pascuas. Usamos lo mismo, palmeritas. Usamos lo mismo, hermano. Sin embargo, para nosotros es diferente, porque nosotros celebramos la encarnación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por tanto, hermanos, esta época debe ser una época de profundo regocijo para el creyente. Debe ser una época de gozo, una época de alegría, una época para conmemorar la encarnación. La encarnación, esta palabra a mí me resulta profundamente satisfactoria. Dios se encarnó, el Dios de la gloria se hizo hombre para satisfacer nuestra más grande necesidad. Hermanos, y antes de continuar con el mensaje de hoy, yo solamente quiero dejar claro algo que yo todos los años lo repito, todos los años lo digo, pero quiero dejarlo claro una vez más. Hermanos, el hecho histórico del nacimiento de Jesús no aparece en las Escrituras en cuanto a su fecha o en cuanto a su celebración. La Biblia no nos dice que celebremos tal día o que celebremos tal hora o que hagamos esto, hagamos lo otro el día del nacimiento de Jesús. De hecho, lo más probable es que Jesús no nació el 25 de diciembre. Hay otros rituales y cuestiones que se implementaron durante los primeros 3 siglos de la iglesia y no vamos a entrar en detalles, pero lo más probable es que no haya nacido el 25 de diciembre. De hecho, no sabemos, hasta donde sabemos, no lo sabemos. Se desconoce la fecha, no lo sabemos. Sin embargo, hermanos, vuelvo a repetir, como cristianos, independientemente de la fecha o independientemente de las tradiciones populares de los pueblos, hermanos, deberíamos sentirnos persuadidos de que el recuerdo anual de esta festividad es importante para nosotros. Es para encender nuestros corazones. Nosotros no celebramos el 25 de diciembre solamente para unirnos a las festividades occidentales. Nosotros encendemos nuestros corazones. Nosotros centramos nuestros afectos en adoración hacia el Mesías Salvador, hacia el Hijo encarnado de Dios que trajo vida y redención. Eso es lo que hacemos, hermanos. No hacemos otra cosa. Es por eso que de verdad yo no voy a tratar de defender la fecha, de decir argumentos a favor o en contra de las fechas históricas. Nuestra intención realmente con esta pausa en el Evangelio de Marcos, estaremos 2 semanas, la semana de hoy, la semana siguiente, con una pausa en el Evangelio de Marcos. Nuestra intención con esta pausa, hermanos, es que nos podamos tomar el tiempo para reflexionar acerca de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que no simplemente sea una fecha para intercambiar regalos, que no sea simplemente una fecha para poner el arbolito y para reflexionar en esta gloriosa venida de Cristo. No me parece una mejor historia que contar que precisamente la que leíamos al principio del aparecimiento de los ángeles. Algunos teólogos le han llamado a esta escena que estaremos estudiando hoy y la semana siguiente, le han llamado el perfecto resumen del Evangelio y del propósito de la encarnación. Cuando nosotros vemos esta escena, vemos completamente todo el Evangelio sintetizado, condensado, para que nosotros lo entendamos. Así que habiendo dicho todo esto que acabamos de decir, vayamos juntos a nuestro primer encabezado de esta mañana, que es la repentina visita de los ángeles, o la visita repentina de los ángeles. Leamos nuevamente el texto, versos 8 y 9, dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y ellos tuvieron gran temor. ¿Se puede imaginar usted por un momento estar en medio de esta escena? Imagine por un momento usted estar en medio de esta escena junto con los pastores allí en Belén. Todo ocurrió con una dramática rapidez. Probablemente ellos estaban ahí con sus chivitos, ¿verdad? Con sus ovejitas, cuidándolos, pastando con ellos, ¿verdad? Era ya la noche, estaban guardando las vigilias de la noche. Así que ellos quizá tal vez estaban cansados, ya estaban hasta aburridos.
probablemente llevaban todo el día trabajando y ahora tenían que cuidar a las ovejas por la noche. ¿Para qué? Bueno, para que los lobos no vinieran y se las comieran, o para que ellas, porque las ovejas son un poco torpecitas, las ovejas no se descarriaran, no se fueran para otros lugares. Pero nuestro texto nos dice que en medio de ese silencio, en medio de esa quietud de la noche, entonces, he aquí. ¿Se da cuenta usted esa frase? Y he aquí. Algunas traducciones, algunas Biblias lo traducen de una mejor manera, y yo creo que tiene mucho más sentido. La palabra es repentinamente. Y de ahí es donde viene este punto que estoy compartiendo, la visita repentina de los ángeles. Repentinamente. Usted imagine por un momento estar así platicando y bueno, ¿y cómo va la ovejita Xiomara? Pues bien, ahí, bien, se está pegando con la ovejita Paquito, ¿verdad? Y ahí van juntos, ¿verdad? Y están conviviendo y de pronto, ¿se imagina usted eso? Repentinamente, en medio de la nada, un ángel del Señor, santo, fuerte y brillante, como nunca lo habían visto, se aparece junto a ellos. Hermanos, y justo en ese mismo instante hay otra cosa que resalta en el texto, y yo lo puse en negrita, mire, y dice: y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Hermanos, no solamente los ángeles aparecieron para dar el anuncio, la gloria misma de Dios, el peso de la gloria de Dios, el kavod de Dios se hizo manifiesto en ese lugar. Ese lugar era un profundo lugar bueno, era un altar de adoración al Señor, los ángeles alabando, los pastores mirando y la gloria del Señor siendo presente en medio de ellos. La luz celestial, la manifestación de la presencia y el poder de Dios estaba en medio de ellos. Hermano, hay otras escenas donde nosotros vemos en la Biblia que la gloria del Señor rodeó al pueblo. Por ejemplo, cuando estaban al pie del monte Sinaí y ellos estaban expectantes y Dios le dijo a Moisés: reúnelos porque yo voy a hablarles. Y así que todos se reunieron a la orilla del monte. Y entonces en ese momento, cuando todos estaban en quietud y en silencio, de pronto un gran estruendo sacudió la montaña al punto de que todos cayeron al suelo. E incluso Moisés se cubría el rostro y todo el pueblo le decía: Moisés, Moisés, ve tú, apártanos de la gloria de Dios, es demasiado fuerte. Imagine usted, ¿se imagina usted eso? Bueno, pues en una escena similar, los pastores, quienes guardaban las vigilias de la noche, de pronto experimentan la manifestación de la presencia y el poder de Dios en medio de ellos. Y hermanos, no es de sorprenderse cómo termina la frase: y ellos tuvieron gran temor. Hermanos, ellos estaban profundamente aterrados. Ellos estaban impactados por lo que estaban viendo. Nunca antes habían visto eso. Jamás. Y hermanos, aunque quizá eran hombres devotos, no lo sabemos. No sabemos si estos hombres eran justos, honestos, santos, devotos, no lo sabemos. Pero aunque probablemente lo eran, vamos a asumir eso, que quizá eran devotos. Yo estoy seguro de que eran pecadores, como todos y cada uno de los que estamos aquí hoy. Porque aunque somos santos, seguimos pecando y somos pecadores. Y hermanos, probablemente eso traía a sus corazones mucho más temor. Los judíos sabían por el Antiguo Testamento que cada vez que aparecía un ángel y que aparecía mucho más que un ángel, la gloria de Dios manifiesta. Los judíos sabían por el Antiguo Testamento, y ellos eran judíos, ellos sabían que en ese lugar habría justicia, juicio, santidad y fuego consumidor. Me llama la atención cuando en la escena de Isaías capítulo 6, Isaías dice que vio la gloria del Señor, los ángeles cantaban santo, 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 y el otro gritaba santo, 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 y la gloria de Dios llenaba todo aquel lugar. ¿Y qué fue lo primero que pronunció Isaías? Él dijo: ay de mí que muero. Eso dentro de la literatura judía, eso es un oráculo profético. Él literalmente estaba maldiciéndose a él mismo. Él está diciendo:
ay de mí que muero, porque mis ojos han visto la gloria de Dios. Imagínense eso. Ahora, ellos estaban conscientes de esa realidad. Eran judíos, habían leído la historia, tenían en sus manos el Antiguo Testamento. Dios era fuego consumidor cuando su gloria se hacía presente y palpable en esos lugares. Pero hermanos, en esta ocasión hay algo significativamente diferente. Hay algo que cambia la escena, pues no son palabras de temor o de juicio o de castigo, son buenas noticias. Buenas noticias. Lea conmigo el texto, verso 10. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Hermanos, el ángel con palabras de mucho consuelo, con palabras de amor y de ternura hacia ellos, el ángel les dice: no se llenen de temor, porque les traigo buenas nuevas. Les traigo un mensaje de ¿qué? De gran gozo. Y hermano, permítame hacer un paréntesis aquí que es importante. Eso es el evangelio. Eso es el evangelio. El evangelio es una buena nueva de gran gozo, una expectante noticia de gozo que llena el alma. Eso es el evangelio. Algunos cristianos parecen como que han venido al conocimiento del evangelio y es como que hubieran venido a una especie de religión insípida, aburrida, pasmada, donde y usted está gozoso. Amén, aleluya, gloria a Dios. Usted sabe que ha sido justificado y que está siendo santificado por el Señor. Sí, lo sé. Amén, aleluya. Hermano, es una buena nueva. Debe llenar nuestro corazón de profunda alegría. Nosotros debemos de producir en nuestros labios, en nuestra boca, una exultación al Señor. Gloria sea tu nombre, Señor. A eso debe llevarnos el evangelio, porque es una buena nueva, es una noticia, es un mensaje de gran gozo. De hecho, hermanos, literalmente el ángel en el original, cuando dice no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo, literalmente el ángel utiliza la palabra evangelizomai. He venido a daros un evangelizomai, dice, que es de donde viene la palabra evangelio. He venido a anunciarles el evangelio. Estoy proclamándoles la mejor noticia de todas. El mundo se queda expectante, en silencio, aguarda cuando escucha esa noticia. ¿Y por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no nos gozamos? ¿Por qué nosotros no nos alegramos? No, tenemos que tener los paches, si no la Navidad no está completa. ¿Es verdad o no es verdad? No, pero es que el intercambio de regalos, si no hay intercambio de regalos, no hay gozo en nuestro hogar. Hermano, Cristo es la noticia de gran gozo. Cristo es lo que debe llenar nuestra alma. Cristo y solo Cristo. Incluso podríamos decir que el ángel dijo algo así como: les traigo la noticia más maravillosa, la noticia que ustedes han estado esperando. Una noticia incalculable, maravillosa y prometida. Algunas traducciones traducen esa buena nueva como: os doy nuevas que han estado esperando. Las buenas nuevas que ustedes han estado esperando. Y hermanos, ¿cuál es esa buena noticia? ¿Cuál es esa buena noticia? Bueno, el ángel continúa y el ángel simplemente les da esta frase: os ha nacido hoy. Esa es la buena nueva. Os ha nacido hoy. Y yo creo, hermanos, que el énfasis de este texto precisamente recae en estas palabras, en estas 4 sencillas palabras: os ha nacido hoy. Literalmente, nosotros podríamos leer este texto de esta manera: aquel que por tan largo tiempo fue prometido, finalmente hoy os ha nacido. Finalmente la promesa hoy se ha cumplido. Bendito sea el nombre del Señor. La pregunta es: ¿quién es ese tan esperado Salvador? ¿Quién es? Y sobre todo, ¿por qué
estábamos esperando su venida. Bueno, yo estoy seguro que usted sabe la respuesta a estas preguntas, pero yo quiero profundizar en eso esta mañana. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado, en el que vamos a tardar todo el resto del mensaje hoy: el Salvador prometido. Hermanos, para hablar de ese Salvador prometido, debemos hacer casi lo que siempre solemos hacer, y es remontarnos al principio de la historia, al momento de la creación. Dios, dice la palabra, que creó sol, luna, estrellas, todos los astros, crea la tierra, separa las aguas de la tierra. Él pone cuadrúpedos, reptiles, aves en el cielo, peces en el mar, y luego al sexto día Dios crea al hombre. Varón y mujer los hizo, varón y mujer. Y Dios le da una encomienda. En Génesis capítulo 2 le da la encomienda al hombre: mira, de todo árbol del huerto puedes comer, sáciate de todo. Sáciate, porque este lugar es un paraíso que yo he diseñado para ti con un propósito. El propósito es que seas feliz en mí. Esa es la idea, eso es lo que Dios quería transmitir. Yo quiero que tú seas feliz en mí. Deleítate, deleítate. Vive para mí, vive para mi gloria, obedéceme y deleítate en mí. Pero hermanos, el hombre, todo lo que tenía que hacer, lo incumplió. El hombre pecó. El hombre pecó en Edén. El hombre desobedeció a Dios. El hombre buscó su propia independencia. En vez de tratar de encontrar la felicidad en Dios, el hombre quiso encontrar la felicidad en sí mismo. El hombre quiso encontrar el centro de sus afectos dentro de su corazón. Al hombre le apeteció, hermanos, cuestionar la palabra de Dios. Al hombre le interesó mucho más hacerle caso a las palabras del engañador de Satanás que a las palabras del santo, justo y verdadero Dios. Eso es terrible. Cayó en una situación, como hemos estado viendo en la semana pasada que estuvimos viendo ese tema. El hombre cayó en una situación de incredulidad y de idolatría. ¿Recuerda usted esas dos palabras que mencionaba el pastor Israel? Incredulidad e idolatría. Incredulidad, ¿por qué? No le creyeron a Dios. Dios dijo: no comas de ese árbol, no comas, deleítate en todo lo demás, pero de ese árbol no lo toques. Y no le creyeron a Dios. ¿Y qué más hicieron? Incredulidad y idolatría. ¿Y cómo es la idolatría? La idolatría, ¿cuál fue la idolatría? La serpiente dijo: serás como Dios. ¿Y qué hizo la mujer? Comió, porque creyó que el árbol era bueno. ¿Para qué? Para lograr ser como Dios. ¿A quién estaba adorando entonces la mujer? ¿A quién le estaba dando gloria? A sí misma, a sí misma. Hermanos, eso es lo más terrible que nos ha pasado en la historia del mundo. De forma consciente, Adán y Eva se rebelaron contra Dios. De forma consciente ofendieron a Dios. De forma consciente ellos atropellaron todo lo que Dios les había dicho, e inevitablemente pasó lo que Dios había prometido que ocurriera. ¿Qué pasó? Bueno, como consecuencia de su desobediencia, el hombre y la mujer se llenaron de culpa, de vergüenza y de miedo por causa del pecado. Por causa del pecado se llenaron de culpa, de vergüenza y de miedo. Eso es el pecado. El pecado produce en todos nosotros culpa, vergüenza y miedo. Y queriendo ser iguales a Dios, se toparon con la dura realidad de que ahora eran mucho más diferentes de Dios. Ese es el pecado. El pecado nos desfigura. El pecado nos entorpece la imagen que Dios puso en nosotros, nos quiebra, nos fractura la imagen que Dios puso en nosotros. Y ahora somos totalmente diferentes a Dios. Como consecuencia de la desobediencia, todas las relaciones que el hombre tenía quedaron dañadas. La relación con Dios quedó rota. Ya no eran más amigos de Dios, se convirtieron en enemigos de Dios y en ofensores de su gloria. Ese es el hombre. Permíteme presentarte al ser humano. El ser humano es enemigo por naturaleza de Dios y es un ofensor de su gloria. En cuanto a otras personas, también las relaciones quedaron fracturadas y dañadas al punto de que surgieron las mentiras entre ellos, surgieron los asesinatos entre ellos y múltiples atrocidades.
en cuanto a la creación. Por causa de el pecado del hombre, la creación quedó sujeta a maldición. Maldita será la tierra por tu causa, le dijo Dios a Adán. ¿Qué le parece? Es un desastre cósmico. Hermano, como consecuencia de la desobediencia, tal y como Dios lo prometió, ellos ciertamente murieron. ¿De qué manera? Una muerte espiritual, apartados y separados de Dios, con el paso de los años, una muerte física y finalmente una muerte eterna. Así que el hombre finalmente muere. Y como última consecuencia, por si acaso eso no es suficiente, como última consecuencia, la naturaleza pecaminosa fue heredada a todos los hombres. Por cuanto un hombre pecó, todos en él pecamos. Por cuanto él pecó, todos morimos. Por cuanto todos pecamos. ¿Se da cuenta de eso? Hermano, no hay peor historia que pueda ser contada que esa. No hay peor historia. Si usted quiere contarle una historia aterradora a sus hijos iba a decir para dormir, pero para dormir uno no cuenta historias aterradoras, ¿verdad? Si usted quiere contarle una historia aterradora cuando está en medio de una fogata, ¿verdad? Y se pone la linterna aquí abajo, cuéntele la historia de cómo el pecado entró en el mundo. Es una historia aterradora, terrible, brutal. Pero hermanos, la historia no se queda allí. Bendito sea el nombre del Señor, porque el mismo día que Dios estableció el castigo para la humanidad, Dios también prometió un Salvador. Dios promete un Redentor, y por eso es que tuvimos que hacer esta pausa. Porque hermanos, existe un Salvador prometido desde el principio. Existe un Salvador prometido, y a mí me encanta este texto. Yo lo he repetido a lo largo de este año muchas veces y no me cansaré de repetirlo, y lo voy a repetir una vez más. Génesis capítulo 3 verso 15. Dios le dice a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, que literalmente la palabra que usa para esta, que es la simiente, en el original lo podríamos leer como él con mayúscula. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí está la promesa. Dios promete a su gran campeón, al aplasta serpientes. Dios promete al Hijo de Dios que vendría y aplastaría la cabeza de la serpiente. Hermano, esta es una promesa gloriosa. Este es un Salvador prometido glorioso, que aplastaría la cabeza de aquel que nos tenía en esclavitud al pecado. Pero todo el Antiguo Testamento, a partir de este momento en adelante, todo el Antiguo Testamento, profecía tras profecía, todo el Antiguo Testamento se llena de el anunciamiento, la promesa de ese Salvador. Ese Salvador prometido vendrá. Y permítame darle algunos textos para que usted vea cómo se manifiesta esa promesa. En primer lugar, vemos la promesa de que su reino no tendría no tendría fronteras. Su reino no tendría fronteras. Génesis 49:10 dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies. Jacob le está profetizando a su hijo Judá, y en ese momento le dice: mira, tú siempre serás el rey sobre tus hermanos, y siempre habrá uno dentro de tu linaje que estará sentado en el trono hasta que finalmente venga Silo. Silo significa aquel a quien el cetro le pertenece. ¿Se da cuenta lo que está diciendo? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga aquel a quien el cetro le pertenece, y a él se congregarán los pueblos. Desde el principio, desde Génesis, ya estamos hablando de un rey cuyo reino no tendría fronteras, porque todos los pueblos vendrían y se congregarían delante de él. Su reino estaría distinguido por la paz. Isaías 9:6-7: porque un niño nos es nacido, porque hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará a su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite
sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hermanos, su reino estaría distinguido por la paz, un reino de paz, de paz como sinónimo de ausencia de cualquier tipo de circunstancia adversa. ¿Eso significa eso? No, porque seguimos enfermando, seguimos muriendo, seguimos, de pronto vamos a la calle y nos asaltan. Dios no quiera, ¿verdad? Pero eso ocurre a buenos y a malos, a todos. ¿A qué paz se está refiriendo aquí Isaías cuando habla acerca del reino de este rey? ¿De qué paz habla? Paz para con Dios. Ya no enemigos, ya no enemistados, ya no alejados, ya no somos alejados de la patria, ahora somos ciudadanos del reino, somos súbditos del rey, y entonces estamos a cuentas con el eterno Dios. ¿Qué más nos dice el Antiguo Testamento sobre este rey esperado? Bueno, que sería concebido por una virgen. Ya desde el Antiguo Testamento esto era una realidad. Isaías 7:14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. La virgen sería concebido por una virgen. También nos dice que sería el siervo sufriente. ¿Qué significa siervo sufriente? Bueno, lo que significa es que sería el Cordero de Dios, el perfecto Cordero de Dios que quitaría el pecado. Desde el principio Él fue anunciado no como un simple hombre que vendría a reinar. No, Él vendría a reinar por medio de su muerte, quitando nuestro pecado por medio de su muerte. Isaías 53, 6, 7. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. También se nos dice que él predicaría en una región en particular, en Galilea. Isaías 9, 1 al 2. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Qué más dice de este Mesías esperado? Bueno, dice que entraría en Jerusalén triunfante, montado en un pollino. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Nos dice también que sería traicionado por un amigo cercano. Salmos 41:9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. También dice que echarían suertes por sus ropas. Salmos 22:18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. También dice que le darían a beber vinagre. Salmos 69:21. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Va usted tomando todos estos textos? Hermano, hay demasiado en el Antiguo Testamento que apunta hacia Cristo. Nos dice también que su costado sería traspasado. Zacarías 12:10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. También dice que sería sepultado en una tumba de ricos. Isaías 53:9. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Y así fue como Cristo murió, ¿se recuerda? Entre dos malhechores. Mas con los ricos fue en su muerte. ¿Recuerda usted la tumba que le dio José de Arimatea para enterrarlo? Era una tumba nueva que nadie había estrenado, hermano. Eso era una cosa cara en aquel momento. Era muy caro.
aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, termina el texto. También nos dice que Él resucitaría después de la muerte. Salmo 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y de hecho el apóstol Pedro le dice a la multitud en Jerusalén, les dice: ¿y de quién dijo esto David? ¿De quién lo dijo? Si David murió y fue enterrado, y no está su tumba en medio de nosotros. Esto lo dijo el salmista, dice Pedro, lo dijo el salmista de aquel que vino, que murió y resucitó de entre los muertos. Y finalmente, hermanos, también la palabra del Señor nos dice que después de su muerte no se quedaría en la muerte, resucitaría. Pero luego, ¿qué haría? Su reino sería eterno y no tendría fin. Daniel 7:13-14 dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Hermano, por años, todo el pueblo había estado expectante para la venida de este Salvador. Por años, profecía tras profecía, los antiguos habían hablado acerca de aquel que habría de venir. Y aunque estos hombres eran solamente pastores de ovejas, si ellos pertenecían al pueblo, ellos también eran conscientes de la promesa. ¿Y por qué yo sé eso? ¿Se recuerda usted la escena de Jesús y la samaritana en el pozo? ¿Se recuerda usted de esa escena? ¿Sí? Cuando llega Jesús y se presenta, le dice: mira, dame de beber, y empiezan a hablar, a tener una conversación. En medio de la conversación, la mujer dice algo que es muy importante. Dice: estamos, como dice en la ley, estamos esperando al Mesías, al que viene a rescatarnos. Momento, era samaritana, no era del pueblo. Número 2, era una mujer de dudosa, ¿verdad?, reputación. Había tenido 5 maridos y el que tenía ahora no era suyo. Así que dudosa reputación la señora. Sin embargo, ella sabía que un Mesías tendría que venir. Siendo de otro pueblo y siendo de dudosa reputación, ella no era una farisea, no era una estudiante de las Escrituras. Para empezar, era mujer, y ya con eso era suficientemente complicado para poder estudiar las Escrituras. Y en segundo lugar, era samaritana, y los samaritanos no tenían todo el Antiguo Testamento, solo tenían Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, nada más, solo 5 libros. Pero ella, con los 5 libros, ya lo sabía. ¿Por qué? Porque en Deuteronomio Moisés dice: a otro profeta de entre vuestros hermanos os dará el Señor, uno más grande que yo, y él os anunciará las palabras de Dios. Así que solo en los primeros 5 libros ya hay tremendos anuncios acerca de ese Mesías esperado. Así que estos, aunque eran pastores, no importaba si eran parte del pueblo, ellos eran conscientes de la promesa. Eran conscientes de que tarde o temprano tendría que venir el Salvador prometido. Pero ahora, hermanos, el ángel dice que ese momento esperado, ese momento anunciado por tantos años, es ahora. Mire, tal vez nosotros no lo vemos con esos ojos, porque no hemos pasado cientos y cientos de años esperando la venida del Mesías. Nosotros lo vemos hacia atrás y decimos: no, Cristo ya vino. Pero ellos estaban ansiosos, deseando que la promesa se cumpliera. Es como si de pronto usted está sentado en ese momento y aparece un ángel aquí y le dice: mañana será la segunda venida de Cristo. Es exactamente igual. ¿Lo piensa, hermano? Piénsalo, porque nosotros también estamos esperando a un Mesías. Esperamos al Mesías glorioso que ha de venir por segunda vez a rescatar a su iglesia. Pero hermanos, allí estaban los pastores, y el ángel les habla y les dice: bueno, el Salvador que han estado esperando por tanto tiempo ha nacido hoy.
ha nacido hoy. ¿En dónde? ¿Dónde nos dice nuestro texto? En la ciudad de David. Y ahí está cumpliendo otra profecía. Mire conmigo Miqueas capítulo 5 verso 2. Dice: pero tú, Belén Efrata, y por cierto, esto fue escrito 400 años antes de Jesús. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Se da cuenta de esto, hermano? Y de hecho, esta profecía en Miqueas era una profecía bastante conocida. Lea conmigo Mateo capítulo 2 verso 4 al 6. Vienen los sabios de Oriente con Herodes, y llegan con Herodes y le dice: Señor Herodes, mire, estamos buscando al rey que ha nacido. Y entonces Herodes convoca a los sacerdotes para ver qué está pasando, ¿verdad? Para ver qué está pasando. Y dice: y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, Herodes les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Se da cuenta? ¿Cómo era una profecía conocida? ¿Cómo todos lo sabían? Y de pronto los pastores escuchan: os ha nacido hoy en la ciudad de David. Qué increíble noticia. Yo creo que los ángeles, esos muchachos, esos pastorcitos, tuvieron que haber pasado el mejor momento de su vida. Pero finalmente el ángel, en este primer anuncio, les dice algo adicional de gran importancia. Él dice: la promesa se ha cumplido, el niño ha nacido en la ciudad de David, y ese niño es vuestro Salvador, es Cristo el Señor. Hermano, las palabras que utilizó el ángel en este momento describen con total detalle la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él era el Salvador prometido. Por eso dice: vuestro Salvador. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es vuestro Salvador. Hermanos, Cristo es el Salvador que el mundo necesita. Cristo es el Salvador que el mundo había estado esperando. Y finalmente aquella noche en Belén había ocurrido. El Salvador se había encarnado. El Salvador había venido. ¿Para qué? Para traer salvación. De hecho, eso es otra profecía cumplida. Malaquías capítulo 4 verso 2, también aproximadamente 400 años antes de Cristo, dice: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hermano, lo que está diciendo al final de este texto es que cuando tengáis la salvación que trae el Salvador, esa noticia será de tan grande gozo para nosotros que nosotros vamos a vivir alegres, henchidos de profundo gozo, saltaréis, saltaréis como becerros de la manada. Obviamente no en un sentido literal, ¿verdad? No nos vamos a poner ahora a hacer cosas así como becerritos, ¿verdad? Es en un sentido espiritual. Nuestro corazón está alegre, gozoso. Nuestro corazón puede saltar, alegrarse en el Señor, porque el Salvador prometido ha venido, trayendo en sus alas salvación. Este Mesías prometido sería el Salvador del pueblo, y lo salvaría de su pecado, lo salvaría de la más grande necesidad, lo salvaría de su desgracia moral, de su condenación. De eso nos vino a salvar Cristo. A veces a muchos se les pregunta: mira, ¿y tú sabes por qué Cristo te ha salvado? ¿O tú sabes de qué Cristo te ha salvado? Bueno, yo tenía un matrimonio malo y ya. No. ¿De qué? ¿Por qué? Bueno, es que yo estaba enfermo y alguien oró por mí. No te confundas. Está bien, eso es bueno. Dios te ha bendecido, Él te ha dado gracia a través también del Evangelio. Pero en esencia, ¿de qué te ha salvado? Del pecado, de la gran condenación, de la desgracia moral que pesaba sobre nosotros. Y hermanos, el ángel no dio indicios vagos a los pastores. Él trajo una perspectiva exacta
de cuál sería la función principal de aquel niño que iba a salvar. ¿Cuál es su función principal? Salvarnos. Él es el Salvador. Él es nuestro Salvador. Pero hay algo más, hay algo más. El ángel no solo presenta a Jesús como Salvador, sino también como Señor. Porque dice: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, el Señor. ¿Se da cuenta usted de eso? Cristo, el Señor. Hermanos, literalmente este sería el gran ungido de Dios. Y cuando en el Antiguo Testamento se ungía a alguien, ya lo sabemos, lo hemos hablado en otra ocasión, se hablaba de quizá la unción a un profeta, la unción para un sacerdote o la unción para un rey. Y Cristo es los tres y al mismo tiempo soberano en las tres cosas. Él es nuestro gran sumo sacerdote, Él es nuestro único y poderoso profeta, y Él es nuestro gran y eterno rey. Sacerdote, profeta y rey. Y eso, permítame decirle algo más, y eso cumple algunas otras profecías mesiánicas. Isaías 11:2, por ejemplo, dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Que repose sobre alguien el espíritu de Dios era sinónimo de que él sería el ungido de Dios, el Cristo. Cristo ungido. ¿Está conmigo, hermano? ¿Vamos bien hasta aquí? Pero hay otra profecía más, Isaías 61 del 1 al 3. El espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Y hermano, de pronto Jesús entra en escena. Jesús llega a al pequeño poblado de Nazaret con quizá 30 años aproximadamente. Y alguien le dice en medio de la sinagoga: Jesús, ¿quisieras tú leer algo de la ley o del Antiguo Testamento y explicárnoslo? Porque tú eres un rabino, eres un maestro. Así que Jesús toma el rollo de Isaías, lo abre justo en esta porción y lee exactamente lo mismo en Lucas 4:18: el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto Él me ha ungido para, y empieza a decir todo lo demás. Y sabe algo, hermano, Jesús cierra el rollo y la gente expectante, con sus ojos como unas papas. De pronto Jesús dice: esta palabra se ha cumplido hoy delante de ustedes. Hermano, el Mesías esperado, cumpliendo profecía tras profecía tras profecía. Después de esto, el ángel también les indica una señal, volviendo a nuestro relato, porque dice: el eterno, compasivo y glorioso Mesías esperado, quien también es Dios, porque le llama Cristo el Señor, quien también es Dios, será encontrado en un humilde pesebre. Mire cómo dice el verso 12: esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. A mí me encanta esta frase y yo creo que cada año durante esta época de Navidad yo la voy a volver a repetir. El escritor C.S. Lewis dice lo siguiente: hubo una vez en el mundo un pesebre, y lo que había en el pesebre era más grande que todo el mundo. Hermanos, qué increíble noticia y qué extraño camino empieza a trazar desde este momento el Salvador. Nació en uno de los lugares más humildes de la época, anunciado angelicalmente a quienes podrían ser algunos de los más humildes trabajadores de la época. No nació en un palacio, no nació en una cuna de oro, no fue anunciado ni proclamado delante de los reyes,
sino en un pesebre, en Belén, un pequeño poblado, tú, Belén, Efrata, pequeña entre las ciudades. Y fue anunciado a un grupo de pastores. ¿Por qué? ¿Sabe por qué, hermano? Porque así es la gracia de Dios. La gracia de Dios nos muestra desde el principio que el evangelio es un regalo inmerecido a quien Él quiera dárselo. Nadie puede ganarse el evangelio. Dios le da la gracia salvadora a quien a Él le place. Hermanos, no es del que quiere ni del que corre, sino del Señor, quien tiene misericordia. Esa es la realidad. Y eso es lo que vemos. Noticias de gran gozo. Un evangelio que debe llenar nuestro corazón. Un Mesías esperado y anunciado. Pero hermano, escuche bien lo que le voy a decir ahora. Por cada profecía cumplida del Antiguo Testamento que apuntaba hacia el Mesías, que sería Jesucristo, y hemos leído hoy un montón y faltan muchas otras más, pero por cada una de esas hay 6 profecías más que nos hablan de la segunda venida de Cristo. Así que la segunda venida de Cristo es inminente, verdadera, y debe llenar nuestro corazón de expectación. Hermanos, Cristo viene. Cristo viene, el Mesías que esperamos hoy vendrá, pronto vendrá. No sabemos cuánto, pero si el apóstol Pablo decía, viene, pronto viene, pronto viene. Bueno, hoy podemos decir que viene más pronto de lo que vino para él. Ya pasaron 2000 años, así que estamos más cerca, mucho más cerca. Y la iglesia de Cristo debe exclamar con un profundo gozo, Maranata, ven pronto, ven pronto. Hermanos, por largo tiempo la nación de Israel había estado esperando al Mesías príncipe, al esperado redentor. Mucho se hablaba de su venida, pero nadie esperaba la manera en la que finalmente vino. Por eso muchos no lo recibieron. Como dice Juan, a lo suyo vino, mas los suyos no lo recibieron. Y hermanos, nosotros como cristianos podríamos caer en el error de exclamar, qué terrible lo que hicieron los judíos, qué terrible que no le hayan recibido, qué triste que no hayan abierto sus corazones al Rey de la Gloria, qué terrible que no hayan querido navegar en el mar de la gracia, qué terrible que viendo todas las señales cumplidas ellos sigan con sus ojos cerrados. Podríamos caer en el error de decir eso y de echarle la culpa a ellos y decir, sí, es que fueron unos inconscientes, fueron unos testarudos, no quisieron hacer caso. Sin embargo, hermano, permítame terminar con esta idea. Muchos de nosotros, al venir estas fechas, donde en teoría deberíamos poner nuestra mirada sobre el Mesías esperado, muchos de nosotros podemos caer en un pecado que es peor que el que cometieron los judíos, porque estamos más preocupados por los regalos, por el arbolito, por los adornos, por pasárnosla bien, por tener convivios, por comer, ¿verdad? Si alguien ha dicho por ahí que el que quiere hacer dieta no la puede hacer en Navidad, es imposible, ¿verdad? Hay que empezar en enero. Pero hermanos, estamos muy preocupados por todo eso y cometemos un pecado más terrible que incluso no reconocer al Mesías, que ese fue el pecado que hicieron los judíos. Ellos no lo reconocieron. Podemos caer en un pecado peor. ¿Y cuál es ese pecado? Sí, reconocerle. Cristo es nuestro Mesías, es nuestro Salvador, pero reducir su mensaje y su memoria a un simple y bonito espíritu navideño. Y ese es un terrible pecado. Alguien me pasó un video estos días de una iglesia en los Estados Unidos donde empieza el momento de la alabanza y se sube corriendo Santa Claus. Empieza corriendo, entra. Y de pronto, muy extrañamente, se sube también por detrás, entra el Grinch. Y entonces empiezan a pelear entre ellos, hasta que el pastor entra y el pastor pone una pausa y dice, bueno, alto, ¿qué es esto que está pasando? Grinch, ¿por qué estás aquí? Si todos sabemos quién es el verdadero ícono de la Navidad, Santa Claus, dice el pastor. Yo esperaba que iba a decir Jesús, ¿no? Santa Claus, dice.
y empiezan a cantar una canción de Santa, no sé, no recuerdo cuál es la canción, pero algo así como Santa Claus viene, Santa Claus está por venir, algo así. Santa Claus is coming to town, esa es la canción, Santa Claus está por venir. En medio del culto, porque Santa Claus es el ícono de esa iglesia. Qué terrible, hermanos. Hemos llegado a cometer un pecado peor que el que cometieron los israelitas. Reconocemos a Cristo, sabemos que estas fechas hablan de Él, pero reducimos su mensaje y su memoria a un simple y bonito espíritu navideño. Hermanos, de verdad esto es un llamado de parte del Señor para que pongas tu mirada sobre Cristo. Pon tu mirada sobre Jesús. Bendita gloria que fue revelada aquel día en Belén, que fue anunciada por los ángeles del cielo en una de las escenas más memorables que alguna vez se hayan podido escribir, quizás solo comparable con la creación del universo mismo, pero que fue consumada finalmente en el Calvario. Y eso es lo importante. Jesús no es solo un pesebre, Jesús es toda una vida perfecta y una muerte de expiación por nuestro pecado, pero que no solo se quedó en la tumba, sino que resucitó y triunfante reina y reinará por toda la eternidad. Así que, hermano, mi llamado para ti al final de este tiempo es que con nuestro corazón rendido a la gracia de Cristo podamos ser conscientes de todo corazón de que en estas fechas celebramos la encarnación del Santo Redentor, de aquel, como dice el profeta, de aquel cuyas salidas son desde el principio y cuyo reino es eterno, cuyo reino es un reino de paz e inconmovible, de reconciliación para con el Padre. Hermanos, recordamos a Jesucristo, el que fue proclamado aquella noche por aquellos ángeles, el Mesías esperado, que ya vino pero que vendrá. Recordamos a Cristo. Por eso, hermano, la Navidad no es simplemente recordar un pesebre, es ver el Calvario, pero es también mirar hacia arriba con nuestros ojos expectantes. Ven, Señor, ven, Señor. Hermanos, y no se nos olvide, y una vez más lo dejo recalcado esta mañana, hemos recibido la más grande noticia que el mundo haya recibido, la noticia de gran gozo para todos nosotros. Eso es el Evangelio, una noticia de gran gozo. No podemos pasar estas fechas y, bueno, celebremos la Navidad, ¿verdad? A ver qué pasa. Hermano, alaba a tu Señor, alaba a tu Señor, glorifícale. El Evangelio no es un mensaje insípido de aquello que no tienes que hacer, y a veces resumimos a eso el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Bueno, no peques. Eso no es el Evangelio. El Evangelio no es no peques, el Evangelio es deleítate a sí mismo en Jehová. Búscale, ámale, ten comunión con Él, gózate con un gozo inefable. El Evangelio es una noticia de gozo inefable y glorioso, como dice el apóstol Pedro. No lo olvides. Y en estas fechas, llénate de gozo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aleluya.